Estamos en Red 101, soy Claudia Jiménez, estamos con Poli Fernández, psicóloga, pionera que introduce la biodanza como pionera en Mendoza, ¿verdad? En el año 1994. Así es. Poli, esto fue creado en los años 60, ¿verdad? Sí, sí. ¿Querés contarnos cuándo comienza esto? ¿Quién lo crea? Ok. Rolando Toro es el nombre que tenemos que tener presente asociado a la biodanza. Fue un maestro de escuela, un chileno, psicólogo que se recibió a los 40 años de psicólogo, ¿no? Porque primero tuvo todo un desarrollo como maestro. Y en su práctica como psicólogo, él trabajaba con un grupo de antropología, digamos, haciendo estudios antropológicos en un hospital en Chile. Y empezó a identificar, él era un amante de la música, un artista, un hombre de una cultura muy extensa, un melómano además, un amante de la música. Empezó a notar que los diferentes tipos de música hacían efectos diferentes en los internos de ese hospital, ¿no? Internos de un área psiquiátrica. Entonces él notaba que una música más activa producía un tipo de efecto, una música más baja producía otro tipo de efecto según el diagnóstico de los pacientes. En general era psicosis, las personas que estaban internas ahí con diagnóstico de psicosis, y él empezó a notar un efecto muy vitalizante en las personas que estaban ahí, o sea, donde empezó a haber conexión entre ellos. Nosotros sabemos mucho por las películas, la literatura, el arte, ¿no? que son quienes nos introducen un poco adentro de la vida de estos hospicios, que cada uno está en su mundo, porque muchas veces están sobremedicados, entonces obviamente están, como les decimos, dopados, ¿no? Entonces como una desconexión entre ellos, y él empezó a notar que en estas especies de fiestas o momentos donde él ponía música, las personas se conectaban. Las personas tenían un brillo diferente en la mirada, pasaban cosas, expresaban cosas que sin ese estímulo no estaba. Como digo, bueno, le tenemos mucho miedo a la locura como cultura, por lo tanto, siempre le tenemos miedo a los locos, por lo tanto los dopamos dentro de estos hospicios. Este hombre, o sea, Rolando Toro, empezó a notar que a pesar de esa gran medicación, las personas se estimulaban, ¿no? Empezaban hasta a tonificarse, a conectarse. Y bueno, y de ahí empezó, tan inquieto él y rupturista para su época, esto es en los años 60, ¿no? Empezó a pensar que algo diferente y algo nuevo era necesario crear para esta cultura nuestra. Veníamos de las guerras mundiales, digamos, estaba la guerra de Vietnam en ese tiempo en Estados Unidos y Vietnam. Tan loco ese tiempo, pero también los inicios del hipismo fueron en ese tiempo como una opción por la paz y el amor. Entonces, en todo ese contexto mundial, él se inspira, digamos, en estos locos lindos que, si no fuera por la locura del mundo, seguramente la biodanza no existiría, porque de algún modo... Mirá vos, ¿no? Sí, ¿Es verdad? Sí. Parte de eso, ¿no? Así es, de la locura del mundo en todo sentido, no solo la locura mental, sino la locura de la guerra, la locura, ni qué decir, todo lo que ya sabemos, todo lo que vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, en realidad, es un producto cultural muy preciso de esa época, de los 60, los 70, los 80, las dictaduras nuestras latinoamericanas. Él tuvo que irse yendo de Chile primero, de Argentina, luego Brasil, donde todo ese tiempo de los 80 donde estuvimos ahí convulsionados culturalmente, bueno, él fue produciendo, rodeándose de un montón de gente que por supuesto contribuyó a que él pudiera, seguir en esta idea de generar un sistema que tuviera que ver con, podríamos decir, con el contacto con la humanidad, con rescatar la parte
más humana, decía él, pero la parte más humana como la de mayor grandeza del ser humano, porque no quiere decir que el odio, la rabia y la agresión no sean humanos, pero lo que él pretendía era, como él decía, que lo más reprimido que él encontraba en los seres humanos era la grandeza. Entonces, en función de eso, él armó un poco un sistema junto con otra cantidad de gente de la cultura en general. Donde él iba yendo lo seguía la gente de la cultura, porque era muy interesante su pensamiento. Y yo en el año 93 conocí al yerno de Rolando Toro, ¿no?, que es Raúl Terrén, y a su hermano Jorge Terrén. Raúl Terrén está casado con Verónica Toro, que es una hija de Rolando, y los conocí muy por azar en Buenos Aires. Yo me acababa de recibir de psicóloga, estaba estrenando título. ¿Azar o no? ¿Ah? ¿Azar o no? Azar, completamente azar, exacto. Pero a mí me gusta pensar que el azar solo existe si lo agarramos. Si no, es un pasar como si nada, ¿no? Ahí está la opción en todo, ¿verdad? En la vida. Así es. A prestar atención a esas señales. Sí, tal cual. Y esto fue, muy azaroso para mí, yo esperando en Buenos Aires para hacer un curso intensivo de algo y con un llamado telefónico. En fin, eso es en sí mismo una historia, porque es un azar puro. Conocí en el mes de octubre del año 93 la biodanza y ya no pude desprenderme más. Volví en el mes de enero a un encuentro latinoamericano con una sola clase que había tomado, pero estaba conmovida completamente. Y en abril volví a Buenos Aires a decirle a estas personas que había conocido que Mendoza tenía que tener biodanza. Y me encontré con estos dos seres que son los hermanos Terrén, son hermanos Jorge Terrén y Raúl Terrén. Y con Raúl Terrén es que se inició la biodanza en Mendoza, porque yo, después de venir de ese mes de abril del 94 ya, busqué gente aquí, mira, he conocido algo que se llama biodanza, no te puedo explicar qué es, pero es maravillosa. Dale, vamos, hay gente así entusiasta. Así es que empezó a venir Raúl Terrén y nos armábamos grupalmente, porque la biodanza en Mendoza en ese tiempo fue grupal, si no hubiera sido. Yo traje la idea, pero si no hubiera sido por Alejandra Villegas, Aide Friedenreich, Delma López, que fuimos las 4 así como iniciadoras, hoy no tendríamos 3 escuelas de biodanza en Mendoza. 2, la otra se formó más de una conexión con Chile, y todo este desarrollo. Bien, Poli, y me contabas que en esto de compartir la biodanza y de enseñarla, habías conocido personalidades con las que habías tenido experiencias. En realidad fue previo. Bien. En el libro, quien lo tenga en sus manos va a encontrar una experiencia que tuve, que yo luego la conecté con biodanza. En el año 92, en realidad, vino Mikhail Gorbachev. Vino a Mendoza y dio una conferencia en el Teatro Independencia. Y yo fui porque era un personaje que venía a Mendoza, diciembre del año 92. Yo venía y fui a escucharlo sola, otro azar, tal vez otro momento ahí. Y nos colocamos como varias personas en los balcones del Teatro Independencia, porque iba a aparecer el personaje. Ustedes saben que Mikhail Gorbachev además fue Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces yo, en este sentido, además de expresidente de la Unión de la URSS, era Premio Nobel de la Paz. Entonces, estábamos esperando ahí que apareciera abajo. Yo estaba en el primer piso, abajo Gorbachev, y escuchamos unos aplausos atrás mío, o sea, por ese nivel del primer piso de los balcones, y miro hacia atrás y venía Gorbachev por ahí con sus personas ahí que lo acompañaban, unos hombres de traje. Sí. Y los aplausos,
Entonces yo estaba ahí de lo más conmovida, porque yo pensaba verlo a, qué sé yo, 50 metros, 60, allá en el escenario, su discurso, y resulta que venía por el mismo pasillo por el que yo estaba, aplaudiendo todos. Cuando se acerca a mí a unos, no sé, 2 o 3 metros, nos encontramos con la mirada, ¿no? Fue muy impactante para mí, porque nos encontramos con la mirada, él siguió caminando y me siguió mirando. Se acercó a mí, me dio la mano, así, con una inclinación de cabeza, y se fue, y no saludó a nadie más en todo el recorrido. Yo me quedé absolutamente conmovida por eso, porque fue realmente un encuentro misterioso de miradas con un hombre grande que podría ser mi padre. O sea, yo sé que no fue ninguna otra cosa más que un encuentro humano muy misterioso, que a mí me dejó completamente movilizada de qué había pasado ahí, ¿no? ¿Qué cosa era? Y justamente en biodanza tenemos una danza que es un encuentro de miradas, ¿no? Qué bonito. Y encuentro de manos y miradas se llama la danza, que yo la conocí mucho después, por supuesto. Y yo creo realmente que ese encuentro mío con Gorbachov fue como una anticipación. Seguro que sí. Como un precedente. Bueno, de eso se habla mucho, que muchas cosas que hoy nos suceden en el presente, si miramos para atrás, vamos a encontrar un montón de puntos y coincidencias que en el momento por ahí no entendías el significado. Como dijiste vos, había un montón de gente, vino y me dio la mano a mí. Y cuando llegás al hoy y a todo lo que se aportó con la biodanza, lo que se aporta en el mundo con la biodanza, porque esto no es solamente de Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo, en los 5 continentes. En los 5 continentes, ¿no? Se desarrolla la biodanza. Entonces, seguramente, si mirás para atrás, no vas a encontrar eso solo, vas a encontrar muchos puntos que hoy te traen hasta este momento, ¿no? De aporte. Así es. Y fíjate que, por supuesto, ese hombre y yo no podríamos hablar solo en un tercer idioma. O sea, él hablaba obviamente inglés, yo si hablara. Quiero decir, no hay posibilidad de comunicación entre personas que no tengan la misma lengua, a menos que encuentren una tercera. En todo el mundo, un encuentro de manos y miradas no necesita palabras. Qué hermoso. Es emocionante. Una realmente. Hoy creo que tenemos que recuperar esto. Yo siempre hablo de que nos hemos vuelto hombres mecanizados, ¿no? Entonces nos olvidamos de lo simple, de lo diario, de mirar a alguien y de saludarlo, de mirarlo cuando saludás, de una sonrisa, de preguntar cómo estás. Hoy creo que se vive una época de una gran desvinculación, automatización. Entonces volver a eso tan simple, mirá, de lo que estamos hablando, así es, ¿no? Tan sencillo. De una mirada, de tomar la mano del otro cuando no se siente bien, ¿no? Y son pequeñas cosas que realmente, como vos decías, sacan el poder o la grandeza. Como vos decías que Toro, que es quien inicia esto, descubre que a través de la música y del contacto humano logran sacar su grandeza. Y que nos animemos a sacar esa grandeza que absolutamente todos tenemos. Sí, es muy interesante porque la cosa de la biodanza porque toca muchos prejuicios.
digamos, cada vez, la palabra biodanza en sí misma, la palabra danza ya parece que fuera algo Tal del cual. orden del ballet, de lo femenino. Tal cual, Poli. Y es tan, es mucho más profundo. Mucho más. La palabra danza en biodanza tiene que ver con un movimiento pleno de sentido. Así es. No es paso de baile, no es social, no es con público, no es para que nadie mire, es para vivenciar. Yo estoy convencida que la danza, como psicoanalista además, que la danza, como se vive en biodanza, conecta con la dimensión inconsciente de las personas. Con el amor. Inconsciente, pero inconsciente en tanto su lógica. O sea, inconsciente de que uno no sabe con qué se conecta en el momento en que la música produce el movimiento, vamos a decir así. Entonces, esta cosa de la danza, el canto, la música, el contacto con otros, lamentablemente está como sofocado. O sea, son áreas, digamos, de la vida humana que están como sofocados porque están sometidos a la vergüenza, la perfección, la corrección, No salir de mi rol. La rigidez, los corsets que realmente nos van apocando la vida, nos van empobreciendo la vida. Exactamente. En este sentido yo creo que biodanza que esté desarrollada en los 5 continentes es un gran aporte a que el ser humano... hay un psicoanalista y neurólogo francés que se llama Gerard Pommier que dice: nacemos más grandes que lo que llegamos a ser. Qué maravillosa frase. Es muy maravillosa, porque maravillosa. cuando nacemos con nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro es mucho más poderoso que luego en lo que se convierte. ¿Por qué? Porque ese cerebro humano está expuesto a todos los estímulos que les queramos dar, los estímulos de la cultura. Nos vamos, al no usar, nos vamos empobreciendo, achicando. Y no se cuestiona. Uh-huh. Entonces, para eso es este espacio, para que empecemos a cuestionar y recuperemos el maravilloso poder de la ternura y del contacto humano, que es lo que verdadera y auténticamente somos. Así que muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedora esta conversación. Gracias. Y te esperamos, porque hay muchísimo para hablar, Poli. Así que te esperamos para otro momento. Nos ha quedado muy cortito este tiempo. Bien, muy agradecida y muy agradecida a vos. Por favor, hermoso este encuentro, Poli. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.